Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas sean todos a Monitor Económico. Estamos arrancando una jornada más, hoy jueves, en esta edición 16 de junio, en la que estamos teniendo actualmente un cielo parcialmente nublado a nublado, según la Dirección de Meteorología. Y vamos a estar compartiendo durante la próxima hora toda la información del ámbito nacional e internacional que tenga que ver con el mundo de la economía y las finanzas. Hoy inicia la jornada o va a iniciar la jornada con anuncio de lluvia con tormentas eléctricas sobre el sur del país. Durante la presente jornada se esperan lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, inicialmente en el sur del país para luego extenderse sobre el resto del territorio nacional durante la mañana ya del viernes. Es decir, mañana ya vamos a tener precipitaciones importantes para el resto del país. Con el desarrollo de estas tormentas no se descartan fenómenos puntualmente intensos, según la Dirección de Meteorología. Pronóstico para hoy habla de una máxima de hasta 28 grados, así que vamos a tener una jornada cálida con cielo mayormente nublado, vientos moderados del noreste para horas de la tarde, y para la tarde-noche ya descendería nuevamente la temperatura, cielo mayormente nublado, vientos moderados del noreste y lluvias se anuncian, van a llegar hacia la zona de Asunción, Gran Asunción, Departamento Central, en horas ya de la tarde-noche. En el pronóstico extendido nos indica que el viernes va a ser fresco a frío, cielo mayormente nublado, vientos moderados del sur, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, máxima de 19 grados, mínima de 12. El sábado, máxima de 18 grados, mínima de 8, frío a fresco, cielo escasamente nublado y vientos del sur. El domingo, Día del Padre, frío a fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, máxima 20 grados, mínima de 7. Y el lunes, arrancando nuevamente la jornada o la semana laboral con máxima de 24 grados, mínima 14, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos variables. Es el pronóstico que tiene la Dirección de Meteorología para lo que resta de los próximos días. Como siempre, nosotros estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te recuerda que puedes hacer que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. Es un Coworking Café para conectar, crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También te recordamos que contigo tenés la mejor experiencia de conexión en el Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda Tigo más cercana para cambiar tu chip a 4G gratis y asegúrate que tu smartphone sea apto para la red. Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí este cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. Y por supuesto también recordamos que con Stornia medimos, identificamos y analizamos los intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así la marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos especialistas, somos contenidos, somos innovación, somos Stornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o seguinos en Instagram como @Stornia_PY. Vamos ahora rápidamente a mirar cómo estamos en las redes sociales. Tenemos ya nuestra encuesta a través del Twitter, en nuestra cuenta @5DíasPY. Hoy la pregunta que estamos haciendo es: ¿alguna vez sufrió fallas tu vehículo tras cargar combustible? Queremos hablar hoy con autoridades de SEDECO para que nos cuenten un poco cómo están las denuncias sobre esto. Famoso caso de que uno va y carga y después comienza a tener fallas porque se encontró agua, por ejemplo, mezclado con el combustible. Casos como estos que está atendiendo la SEDECO, de qué manera canalizar también este tipo de denuncias y de qué manera también tomar medidas cuando se dan prácticas de oligopolio, es decir, que un grupo de empresas se convengan, digamos, de alguna manera a aumentar precios. Así que todos estos temas sobre defensa de los consumidores, pero muy centrados en el tema combustible, porque toda la atención está en que probablemente el día de hoy se haga el anuncio oficial ya del aumento del precio de los combustibles y que comience a regir, si no es este viernes, ya este fin de semana. Así que queremos tocar el tema para poder traer también información importante para los ciudadanos. Así que esto es lo que la gente está opinando. Nunca me ha pasado, dice el 32%, el 38% dice que alguna vez
lo ocurrió de haber cargado combustibles y tener algún tipo de desperfecto en el vehículo después de eso. Y un 29.1% dice que ya le ha pasado varias veces. Esto es lo que la gente está opinando en este momento a través de nuestra cuenta en el Twitter, @5DíasPY. Pueden participar también ustedes dejándonos sus votos y comentarios. Vamos ahora a hacer rápidamente la revisión de los principales temas o los principales indicadores económicos del día. Y siempre arrancamos mirando cómo está el mercado cambiario. En este jueves estos son los precios a los que se está comprando y vendiendo el dólar en el mercado minorista. Vamos a mirar las cifras que nos indican las casas de cambio. El promedio general del dólar se está vendiendo a 6.840 guaraníes en la compra, 6.900 en su precio de venta. El real se está comercializando a 1.290 guaraníes a la compra, 1.350 en la venta. El peso argentino, 25 guaraníes en la compra, 38 en la venta. Y el euro está a 7.600 a la compra, 8.100 guaraníes en su precio de venta. De esta manera entonces abre el mercado cambiario en la jornada de este jueves. Miramos también cómo está el mercado internacional de compra-venta también, bueno, en este caso de los precios futuros de las materias primas. Y tenemos a la soja en primer lugar, que está hoy comercializando a un precio de $622 el precio por tonelada, abrió a la baja el día de hoy. El trigo también a la baja con $385 el precio por tonelada. El arroz, $304 por tonelada también se está vendiendo, también con números en negativo. Y el precio futuro del petróleo WTI que se mantiene alto, pero también que abrió hoy con una reducción de $2, 119,07 centavos de dólar es el precio actual. Entonces, que se está comercializando el barril del petróleo WTI que nos sirve de referencia aquí para la región. Miramos también cómo está el mercado de valores y productos de Asunción y hoy nos toca observar también de qué manera se está comportando el mercado de capitales y vamos a ver todo lo que tiene que ver con instrumentos de acciones. Las acciones, cómo se están comercializando. En total, en el mes de mayo hubieron transacciones de acciones, tanto en mercado primario como en secundario, por valor de 76.517 millones de guaraníes. La casa de bolsa Valores fue la que se llevó prácticamente todos los negocios, 92,53% del total de la comercialización o compra-venta de acciones que se hicieron en el mes de mayo. Lo pasaron por Valores Casa de Bolsa, estuvo en el primer lugar en este instrumento. Investor con una participación del 3,90 en segundo lugar y Avalon con una participación de 2,18 en tercer lugar. Son las tres casas de bolsa que estuvieron más activas en este instrumento. Estamos hablando de las acciones en el mercado de capitales de nuestra ciudad de Asunción. Muy bien, hasta aquí una rápida revisión de los indicadores económicos. Es momento de hacer una brevísima pausa. A la vuelta vamos a actualizar datos de la industria de la maquila. ¿Cómo le está yendo a este sector importante de la economía que emplea a más o menos unas 20.000 personas a nivel país? Vamos a tener datos actualizados de cómo está la exportación bajo el régimen de maquila a la vuelta de la pausa. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, 'cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart.
En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Hoy nos toca visitar un país de la región. Estamos hablando del Perú. Lo que estamos viendo en este momento es la zona de Aguas Calientes, cercana también al Machu Picchu, al famoso monumento, digamos, histórico peruano, pero hablamos de Aguas Calientes, denominada Machu Picchu Pueblo, para diferenciarla de la zona arqueológica. Es una localidad peruana, capital del distrito de Machu Picchu, ubicada en la provincia de Urubamba, en el departamento de Cusco, que es lo que estamos viendo en este momento. Es la principal vía de acceso al santuario histórico del Machu Picchu. La gente que ha viajado al Machu Picchu seguramente recordará la imagen de esta pequeña ciudad, ¿verdad? Que es la puerta de acceso para conocer la zona arqueológica. Sus orígenes se remontan al año 1901, año en el que se inicia la construcción del ferrocarril para unir las poblaciones de Cusco y Santa Ana, provincia de la Convención. En 1928 el ferrocarril llegó hasta la zona del campamento de Maquina Chuayoc, que luego se convirtió en el centro de operaciones de maquinaria y equipos pesados del proyecto, alrededor del cual se asentaron los trabajadores ferroviarios. Actualmente la declaración del santuario histórico del Machu Picchu como una de las 7 maravillas del mundo moderno, la celebración del centenario de su descubrimiento científico en el año 2011 y la elección a nivel mundial del Perú como el primer destino turístico constituyen hechos y acontecimientos que han dinamizado directa y significativamente al turismo de este distrito que estamos viendo, que recordamos se llama Aguas Calientes. El nombre real del pueblo del Machu Picchu ha surgido por ley en el año 1941. Aguas Calientes es el nombre del río que está en medio del pueblo. Además existe 2 ríos más, que es el Alcamayo y el Vicanota, ¿verdad? Que también forman parte de lo que es esta localidad. Aguas Calientes, punta de entrada o puerta de entrada para conocer la famosa, el famoso Machu Picchu, digamos, este espacio arqueológico realmente fantástico que tienen los peruanos. Estamos viendo entonces imágenes en vivo y en directo. Son actualmente las 9 de la mañana en el Perú, ¿verdad? Son las 9 de la mañana con 16 minutos en Perú, una hora menos que nosotros, que aquí en Asunción, y están con una temperatura de 16 grados, cielo parcialmente nublado a estas horas de la mañana en el Perú. Bueno, vamos ahora rápidamente a nuestro tema de análisis del día después de esta visita virtual que siempre hacemos. Hoy queremos hablar un poco de algunos números sobre cómo le está yendo al sector de la industria de la maquila. Tenemos datos de comercio exterior que nos muestran la manera en la que se están desarrollando las exportaciones. Ya tenemos la placa al aire, dice las exportaciones bajo el régimen de maquila al cierre de abril del año 2022 ascendió a 312 millones de dólares, un 15.2% superior a lo registrado en el mismo periodo del año pasado. Brasil se constituyó en el principal destino con el 69.5% de participación. Ahí vemos cómo Brasil está en primer lugar, al que le enviamos mayoritariamente todo lo que tiene que ver con hilos y cables, que es lo que normalmente enviamos masivamente al Brasil. En segundo lugar aparece la Argentina, donde Argentina también comienza a posicionarse como un destino para todo lo que tiene que ver con hilos y cables también, así como textiles, que históricamente es lo que los argentinos más nos compran. Y en tercer lugar aparece también los Estados Unidos, con una participación interesante, ya 5.5% de participación de importación de productos de la maquila de Paraguay. Uruguay tiene una participación del 3%,
Y luego completan la lista ya con participaciones muy pequeñas, pero por lo menos son destinos que se están abriendo. Vietnam, 1.6%, Bolivia 1.3%, Turquía, fíjense, Turquía 1.2%, Ecuador 1.2% y Chile también con 1% de participación sobre el total de nuestras exportaciones en el cierre del primer cuatrimestre de este año. Algunos datos también que nos hablaban desde la Cámara de Maquiladoras, con quien vamos a estar hablando seguramente en los próximos días sobre estos números, nos indicaban de que este año se espera que podamos alcanzar hasta un total de cerca de 1.000 millones en exportación bajo el régimen de maquila. Miramos también otros números que nos permiten ver un poco cómo estamos en materia de productos, qué es lo que está exportando el Paraguay, y vemos ahí los productos que son, digamos, tradicionales, como recién les estaba diciendo, todo lo que tiene que ver con autopartes, manufacturas, artículos de plástico, telas, jeringas, alimentos para perros y gatos, cueros bovinos, alfombras y calzados son los productos que normalmente Paraguay exporta de las industrias maquiladoras. Y los productos que están entrando, que están comenzando a tener participación interesante en los últimos años y en lo que va de este año están teniendo una participación importante: alcohol etílico sin naturalizar, por ejemplo, ya se exportó por casi 30 millones, chapas estampadas y envases de aluminio en un 22 millones de dólares también exportados, salvados y moñuelos de maíz, 68 millones de dólares, prenda para hombres, también tiene una participación interesante, casi 41 millones de dólares, tejido de puntos teñidos, también ha tenido una participación importante, aceite de maíz, tapas roscadas, pastas secas de harina y vidrios de seguridad contra chapado. Son algunos de los nuevos productos que también la industria maquiladora paraguaya está comenzando a tener participación interesante y está comenzando a exportar, que ese también es un dato sumamente interesante porque se abren oportunidades de negocios en otros rubros aparte de los que ya se han consolidado en los últimos años. Así que estos son datos entonces de la industria de la maquila, recordando que cerca de 20.000 personas, según los registros del Ministerio de Industria y Comercio, se dedican a trabajar en este segmento de la economía. Hasta aquí nuestro breve análisis sobre cómo está la industria de la maquila. A la vuelta de la pausa ya está con nosotros aquí en el piso el ministro de SEDECO, con quien vamos a estar hablando sobre las denuncias que hay de los consumidores respecto al tema combustibles, qué se puede esperar también a la hora de los aumentos, de qué manera también interviene la SEDECO para que no hayan abusos en los aumentos de los precios. Estamos hablando de precios de los combustibles, pero también vamos a hablar precios de la canasta en general. Así que en minutos más ya venimos con la entrevista del día. Hoy el ministro de la SEDECO nos visita aquí en Canal 5 Días. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín,
que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. En Paraguay nos conocemos todos. Si no, preguntale a los Benítez, que hoy tienen descuento en la barbería. Cuando uno está viendo su deporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el cel, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica más rápida del país. Nos conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. El vacío se puede sentir desde que no estás aquí. Empezando a pensarte. Perdón, mamá. De nada, papá. Con el nuevo préstamo Ñanderoga Pajurá del BNF, acceder a un crédito para tu primera casa es muy fácil y conveniente. Con Ñanderoga Pajurá estás más cerca de tu sueño. Muy bien, estamos ya en nuestro bloque de entrevistas y hoy tenemos la visita, como les decía antes del inicio de este bloque, del ministro de la Secretaría de Defensa al Consumidor, el señor Marcelo Estigarribia, a quien agradecemos que esté hoy con nosotros aquí en el estudio. ¿Cómo te va, ministro? Buenos días. Muy buenos días, Samuel. Un saludo a toda la audiencia. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos el gusto de poder tenerte contigo porque les vimos muy activos últimamente en los medios, en las redes sociales, hablando de un tema que nos preocupa a todos, el tema combustible, ¿verdad? Muy probablemente el día de hoy Petropar dé su anuncio, ¿verdad?, de ajuste de los precios de combustibles y bueno, y después muy probablemente también ya entre el viernes y la semana que viene tengamos nuevos precios. Y sabemos que SEDECO ha estado muy activo en intentar de alguna forma evitar esto que muchas veces se llama oligopolio, cuando se ponen todos de acuerdo así para hacer aumentos de una, ¿verdad? Y que muchas veces impide también la libre competencia y afecta directamente al consumidor, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando vimos eso, los vimos muy activos hablando en redes, hablando en los medios sobre el tema, nos pareció oportuno también que la audiencia que sigue 5 días pueda conocer un poco el trabajo que están haciendo ustedes de ir monitoreando lo que está ocurriendo en el mercado. ¿Qué es lo que están viendo, ministro? Sí, así es. Nosotros justamente teniendo en cuenta esa preocupación de consumidores finales, iniciamos una campaña muy fuerte de promoción, educación y también de fiscalización a estos tipos de proveedores que se dedican a la venta de combustibles. Por sobre todas las cosas, hoy día tenemos activa una resolución número 1000 del año 2021 que le obliga a las estaciones de servicio a que pongan a disposición de los consumidores finales un cartel de precios. Ese cartel de precios tiene también su formato,
y por sobre todas las cosas, dentro de esa información que debe garantizar ese cartel, se deben de colocar ciertas características como colores, nombres comerciales, nombres técnicos también de los combustibles, a fin de que los consumidores también puedan tener información, se garantice ese derecho y por sobre todas las cosas sepan qué tipo de combustibles cargar a sus vehículos automotores a fin de que tengan una mayor eficiencia, no solamente en el rendimiento del motor de su vehículo, sino también que se mejore la eficiencia del gasto de bolsillo. Así también es importante que todo este monitoreo que venimos haciendo sirve para transparentar la información dentro del mercado y justamente dentro del diálogo que tenemos con este sector hemos promocionado también y ellos han promocionado, nosotros hemos propuesto y ellos han promocionado también días de oferta, por ejemplo, para que los consumidores puedan acceder también a precios más cómodos a su bolsillo y por sobre todas las cosas se dé también esa tan ansiada reactivación económica que venimos promocionando y venimos buscando también por el embate de la pandemia, de la crisis económica que venimos viviendo. Totalmente. Hay una cuestión que surgió en los últimos días también, es que hay veces se hacen promociones o se invita al que el consumidor vaya porque hay un descuento y resulta ser que cuando le están cargando en la maquinita figura otro precio que no está en el cartel. O en el cartel dice un precio y en realidad en la máquina te están registrando un precio más elevado. Denuncias de ese tipo han recibido de manera oficial, porque eso lo vemos muchas veces en redes sociales, pero lastimosamente queda, como mal decimos, en el plagueo, digamos, de las redes, pero no se transforman en denuncias concretas. ¿Han recibido denuncias concretas de ese tipo, ministro? Sí, hemos recibido, inclusive nosotros hemos cambiado nuestra modalidad de fiscalización y involucramos también a los consumidores que vivieron ese tipo de situación y hemos hecho fiscalizaciones y operativos de oficio con presencia de los propios consumidores, quienes son los protagonistas también de este tipo de acciones, ¿verdad? Hemos coordinado fiscalizaciones en conjunto y han ido ellos justamente a verificar también el trabajo que estamos haciendo. En esos casos, ¿qué pasa cuando se detecta esta irregularidad, ministro? ¿Cuál es la acción que puede o la capacidad que tiene la SEDECO como para accionar en estos casos? Sí, por sobre todas las cosas, nosotros amparamos ese trabajo en lo que es el cumplimiento del ofertado. El proveedor está obligado a cumplir con la oferta que está promocionando y también a restituir los valores que fueron pagados de más por el consumidor. Entonces, eso buscamos nosotros en una primera instancia de que haya un advenimiento de partes, que haya esa devolución, y si hay una negativa por parte del proveedor, sí nosotros establecemos el sumario administrativo donde sancionamos esa mala práctica comercial del proveedor y también ordenamos medidas correctivas en beneficio de consumidores y en beneficio de todos los consumidores del país, porque estos son derechos inanielables y también son de interés colectivo. Ahora, un regulador del sector combustible es el Ministerio de Industria y Comercio. En estos casos, cuando ustedes detectan irregularidades de esto, usted, la SEDECO lo que siempre está buscando es proteger al consumidor, ¿verdad? Y tratar de que si fue afectado de alguna manera en algún tipo de abuso, restituir, digamos, el daño que se hizo. Pero también hay un regulador. ¿Ustedes informan posteriormente esto al Ministerio de Industria y Comercio para que también se tomen algunas medidas un poco más del ámbito administrativo sobre la operación de estas empresas? Sí, así mismo es. Nosotros, primeramente, también quiero destacar que realizamos operativos interinstitucionales con el Ministerio de Industria y Comercio, con el INTN también, y justamente cuando culmina un proceso, siempre que nosotros detectamos de que posiblemente haya una falta también en el ámbito de las competencias de estas instituciones, remitimos las copias de los expedientes para que ellos puedan también evaluar si eventualmente califica como una sanción o como un hecho irregular el comportamiento en ese momento de ese proveedor. Un tema también que queremos poner hoy en Monitor Económico tiene que ver con una denuncia que estamos justamente mostrando o haciendo una consulta en nuestras redes sociales. Voy a pedir a los compañeros que están en controles si podemos poner la encuesta que estamos haciendo en el Twitter, porque esto también surgió mucho en los últimos días de la famosa carga de combustible con agua, ¿verdad? Que seguramente habrás escuchado un montón de veces, ministro, de denuncias que hacen. Y le preguntamos a los televidentes que ahora están conectados mirando el programa, ¿alguna vez
sufrió fallas tu vehículo tras cargar combustible. Y ahí tenemos ya los resultados que están apareciendo en pantalla. Nunca nos dice el 32.6%. Una vez ya me pasó, dice el 38.4%, y varias veces nos está diciendo el 29.1% de los televidentes que se están conectando a esta hora. ¿Qué pasa en estos casos, ministro? Yo cargo un combustible y al rato de cargar combustible el auto comienza a soquear, comienza a tener problemas, llevo al mecánico, el mecánico me dice, mira, encontré agua en tu tanque, ¿verdad? Y eso implica un gasto tremendo en cambiar la bomba, más o menos 1 millón y medio por lo bajo. Uno termina solamente en repuestos. ¿Cómo actuar ante este tipo de casos, ministro? Sí, en la SEDECO ya tenemos experiencia, inclusive hay sumarios que han culminado con este tipo de hechos donde se detectó agua en los tanques de combustible de consumidores que han cargado en estaciones de servicio, concretamente aquí en Capital inclusive. Están esas resoluciones en el registro, en el capítulo de registro de infractores de la página web de la SEDECO, y nosotros hemos abierto esos sumarios, se ha detectado, se ha solicitado pruebas de laboratorio con funcionarios del INTN, se han sacado muestras de esos tanques de combustible y evidentemente sí se ha comprobado de que había agua en el contenido del mezclado con el combustible. Esos proveedores fueron sancionados y también hoy día cualquier consumidor que sufra este tipo de eventos puede hacer su reclamo en la SEDECO para que nosotros podamos sancionar a estos proveedores por su mala práctica. Por sobre todas las cosas, aquí fue muy vital el informe que nos proporcionó el laboratorio del INTN, en donde se evidenció que había agua en esos tanques de combustible. Y a raíz de esto también, no solamente por el agua, muchos motores de vehículos han sufrido desperfectos, sino también por la información en el octanaje, que las naftas también se están comercializando hoy en el mercado, porque hay una falta muy grave por parte de los prestadores y de los emblemas que ponen nombres comerciales con una denominación de octanaje y que muchas veces eso no es real y el consumidor por pagar un precio más bajo está cargando ese tipo de combustible, pero al final no es el requerido en los manuales de usuario que son proveídos por las fábricas de los vehículos donde se comercializan aquí en Paraguay. Claro, por ejemplo te dicen, un emblema te dice que tiene 95 octanos, pero en realidad es 90 y está por debajo de lo que tu vehículo necesita para poder funcionar bien, y después eso con el tiempo termina generando fallas en el automóvil. Asimismo es justamente esa es lo que nosotros hemos detectado y estamos justamente promocionando para que los emblemas adapten sus carteles de precio, adapten los colorantes que están reglamentados y que tienen que tener los combustibles, las capuchas de los picos de los expendedores de combustible también tienen que tener un color. Entonces eso ayuda al consumidor a identificar primeramente qué tipo de combustible le están cargando y si es el que requiere su vehículo. Entonces lo que queremos también es optimizar no solamente el gasto de bolsillo del consumidor, sino también la información a fin de que no cargue en forma errónea el combustible que no corresponde a su vehículo. Muy interesante. ¿Cómo hacemos, ministro, cuando ocurren casos como estos, verdad? Y si, por ejemplo, yo sufrí con un auto o una camioneta o un vehículo algún tipo de problemas, ¿qué tipo de resarcimiento hay? ¿Hay un resarcimiento por parte de la empresa? ¿Hay una multa? ¿Cómo queda eso? Sí, por sobre todas las cosas, en los casos donde la SEDECO ha intervenido, hemos multado a las empresas, le hemos ordenado a que mejoren sus prácticas comerciales y por sobre todo la sanción que más les afecta a ellos es que publiquen en un diario de gran circulación parte de la resolución, y la publicación es a costa del proveedor a fin de que, como medida correctiva. También en muchos casos hemos conciliado y muchos proveedores se han hecho cargo de los gastos que implican la reparación del vehículo, y en otros casos también hemos recomendado a consumidores que vayan al fuero civil para solicitar la indemnización de daños y perjuicios, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta que si bien la SEDECO tiene una competencia en lo que es la justa compensación, pero no así en cuestiones de daños y perjuicios. Entonces hemos ordenado también que los consumidores vayan al fuero civil a solicitar ese tipo de indemnizaciones. Si yo veo alguna irregularidad, ¿puedo entrar entonces en SEDECO? Era la página .go.pi. Así mismo. Y ahí hay una casilla de reclamos.
esa es la vía para poder enviar con fotos, con toda la documentación que yo pueda tener y contar la historia de lo que me ha pasado. Estamos hablando hoy de tema combustible, puede ser cualquier otro tipo de denuncia también. ¿Esa es la vía, ministro? Asimismo, nosotros hemos potenciado los canales digitales. Hoy día el consumidor puede hacer un reclamo desde la comodidad de su hogar, desde la palma de la mano con el celular, y lo puede hacer a través de la página web de SEDECO, que es www.sedeco.gov.py. A la margen izquierda hace clic en el formulario de reclamos, llena los campos e ingresa ese reclamo formalizado. O también lo puede hacer directamente al correo reclamos@sedeco.gov.py. Siempre es importante hacer un relatorio del problema sucedido, también un petitorio de lo que el consumidor en realidad pretende con este reclamo y agregar fotocopia de cédula, fotocopia de factura, si tienen copia de contrato o alguna foto que pudieran haber sacado dentro del establecimiento comercial, o algún video corto también, que para nosotros son indicios muy importantes al momento de valorar estas prácticas realizadas por proveedores. Y ahí también, ministro, hay que dejar algún número de contacto como para que personal de SEDECO pueda llamarle y, bueno, interiorizarse y comenzar a investigar un poco lo que ha ocurrido. Sí, así mismo. Nosotros hoy día tenemos activa una línea baja gratuita, que es el 0800 11 88 99. Eso está disponible desde línea baja, está de 7 a 15 horas, atienden los funcionarios. O también tenemos un número de celular, el 0961 940 710. Eso está disponible 24 horas, tiene el servicio de mensajería, así que los consumidores también pueden interactuar con ese medio, con funcionarios de la SEDECO. Y también pueden hacerlo 24 horas en nuestros perfiles de redes sociales de Facebook y de Twitter como SEDECO Paraguay. Bueno, un tema también, ministro, fuera de lo que tiene que ver con la cuestión de los combustibles. Estamos teniendo un año con una presión inflacionaria tremenda. SEDECO también todos los viernes publica en su página web un listado de cómo están variando los precios. Y muy probablemente en julio tengamos un ajuste en el salario mínimo, y hay mucho temor de los consumidores de que esto genere un disparo en los precios en los supermercados, en las tiendas. ¿Cómo evitar que ocurran abusos cuando se dan estas situaciones? En ese monitoreo, ¿ustedes han detectado aumentos que ya van fuera de lo que es la situación de mercado? ¿Han visto alguna cuestión que llame la atención en ese sentido? Sí, por sobre todas las cosas nosotros hacemos monitoreo de canasta básica. Son 60 productos que nosotros recabamos dentro de Asunción y el área metropolitana en los supermercados, y semana a semana vamos actualizando esa información. Señalamos en color verde el precio más barato de cada ítem que encontramos en la semana, y sí, hay un aumento sostenido en lo que va del año de los 60 productos, ¿verdad? Y eso se evidencia más todavía en lo que son los rubros de frutihortícolas, en los rubros cárnicos, y así en esa dinámica de trabajo que tenemos también nosotros remitimos esta información en forma periódica a la Comisión Nacional de Competencia, quien es la autoridad que puede sancionar justamente estas prácticas de mercado. Para nosotros es muy importante el papel que cumplen ellos dentro de la cadena de autoridad de aplicación. Entonces damos participación también con esos datos, pero por sobre todas las cosas nosotros queremos combatir también este tipo de prácticas o este tipo de efectos con la información. Por eso es que damos a conocer el precio más barato de cada ítem y recomendamos inclusive a consumidores que vayan a la zona de los mercados más populares, ¿verdad? Que son comercios formalizados, pero están alrededor, por ejemplo, de la zona del mercado de Abasto o la zona del mercado de Luque, ¿verdad? Son puntos extremos de la ciudad, pero que proporcionan precios más convenientes a consumidores finales. Totalmente. Interesante la propuesta. Otra consulta también respecto a eso. Cuando notan aumentos así sucesivos o muy fuertes, ¿hasta qué punto eso es normal y desde qué punto comienzan ya la SEDECO considera que tiene que poner algún tipo de atención sobre algún precio? Me acuerdo en la pandemia, por ejemplo, fue cuando ustedes intervinieron en el caso de los tapabocas, ¿verdad? Pero precios de alimentos, de algún bien, ¿en qué momento es donde ustedes actúan, ministro? Sí, justamente nosotros tenemos un antecedente grande que fue cuando comenzó la pandemia. Hemos solicitado a los proveedores la factura de origen para saber por cuánto compraron. Ajá. Y también las facturas de venta a consumidores finales. Entonces, para saber cuánto es el margen de ganancia de las empresas
y justamente ese reporte lo hemos remitido nosotros a la CONACOM. Ellos abrieron un expediente, estamos esperando nosotros que también ellos den una respuesta a esto, porque también dentro de todo estamos en una economía de libre mercado, pero eso tiene sus limitaciones, ¿verdad? Está prohibido el monopolio, está prohibido el alza artificial de precios, la baja artificial. Entonces pensamos que estaría por ese camino más o menos esa conducta que se produjo en ese momento, pero hay que ver si esos márgenes de ganancia son legales, porque también todo esto recién sabríamos por el producto de una investigación, ¿verdad? Claro, lastimosamente totalmente. En ese sentido no tenemos una posibilidad de ser preventivos, sino tenemos que ser en realidad ya reactivos. SEDECO también recuerdo que tiene una estadística que hace cada cierto tiempo de cuáles son los segmentos de la economía que más denuncias reciben, ¿verdad? En esa actualización, ¿cómo estamos ahora? ¿Cuáles son los sectores que más están siendo denunciados por los consumidores? Sí, hoy día en donde tenemos más reclamos es en el rubro de eventos, debido a que muchos eventos se cancelaron, ya sea por la pandemia, por también efectos del clima. Entonces los consumidores, viendo la posibilidad de que los eventos ya no se realicen, están solicitando la devolución de sus entradas. Sí. Otro rubro también que está ahí cerca y reclamado, vamos a decir en un puesto número 2, son los servicios financieros, ¿verdad? Hay mucha gente, muchos consumidores que tienen reclamos con relación a información, a lo que es el costo total de crédito, a la devolución de documentos. También hay una cuestión de dignidad. Hay muchos consumidores que reclaman que están llamando a sus lugares de trabajo, están llamando a familiares. Entonces se desvirtúa un poco como la relación de consumo entre proveedor y consumidor y va más allá de un ámbito laboral o familiar. Entonces eso también es motivo de reclamo en la SEDECO. Esos son los rubros más reclamados. No dejan tampoco de tener muchos reclamos las empresas de telefonías, las empresas de servicios públicos. Esos son los primeros rubros más reclamados en lo que va de este año. Sí. Lo que yo he visto mucho en redes sociales, por lo menos, fueron denuncias contra bancos, ¿verdad? De cuestiones de aplicaciones que no funcionan o servicios que le ofrecen que realmente no son tales, o sobrecostos que le imponen. En esos casos, ¿ustedes actúan y remiten al Banco Central o ustedes tienen la capacidad de tomar algún tipo de acción sancionatoria? No, nosotros tomamos cartas en ese reclamo justamente cuando es bancos. Tenemos con ellos tenemos algo especial en el sentido de que cada banco también tiene su servicio de atención a consumidores. Entonces en muchos casos se solucionan ahí, pero los que ya no se solucionan ahí pasan a la SEDECO y sí, nosotros tomamos intervención y si amerita sancionamos. De hecho tenemos sanciones en el registro de infractores a bancos, a financieras, a casas de crédito que se dedican al rubro a ese rubro, ¿verdad? de servicios financieros. Entonces son también sancionados muchas veces por la Secretaría cuando tienen ese tipo de prácticas. Una última consulta, ministro. Bueno, más que consulta es alentarle a la gente a, cuando ocurren situaciones como esta, usar los canales correspondientes de denuncia, ¿verdad? Porque una práctica muy cultural nuestra es quejarnos en redes sociales, hacer el famoso escrache, pero eso solamente queda en un ruido mediático, pero en realidad no cambia esa irregularidad que quizás pueda estar cometiendo una empresa. Por eso lo del tema de hacer denuncias responsables documentadas también es tan importante para que la gente en realidad cuando ve una cuestión o una práctica irregular se haga responsable de lo que está denunciando, ¿verdad? Con documentos, y también de esa manera le dé elementos, en este caso a una institución pública como es la SEDECO, como para que pueda también de alguna forma documentada ir a hacer las exigencias a estas empresas. Sí, así mismo es. Siempre es importante que los consumidores reclamen documentos porque ese es el aval de la relación de consumo. Por sobre todas las cosas, si se da un caso o dos casos, nosotros también podemos velar por los intereses difusos, porque si está haciendo con uno, con dos consumidores, se presupone que también puede hacer con toda la cartera de clientes, porque muchas veces los consumidores estamos atados a los contratos de adhesión. Entonces, al tener ese tipo de cláusulas abusivas, no podemos dejar de contratar, por ejemplo. Entonces es importante que los consumidores siempre
tengan a mano copia del contrato, copia de la factura, del recibo y la factura por sobre todas las cosas, porque es un elemento que también ayuda a formalizar el mercado. Entonces, esos son documentos sustanciales al momento de formalizar un reclamo. Por ello, insto a todos los consumidores a que se hagan de esos documentos, porque eventualmente servirán para un reclamo futuro. Exacto. Y ahí tocaste un tema que quería nomás antes de cerrar, ministro, recordar. Muchas veces firmamos contratos pero no pedimos la copia, ¿verdad? Y al no tener nosotros la copia es muy difícil que podamos reclamar algo cuando no tenemos las bases de lo que acabamos de firmar, ¿verdad? Que siempre es importante mirar las famosas letras chiquitas a la hora de firmar algún tipo de contrato. Eso también animarle a la gente a que pida toda la documentación, ya sea por un servicio o si va a estar haciendo una compra, pedir las facturas legales como para eventualmente si algo falla, ¿verdad?, en el servicio o en el producto, tener un documento que avale el reclamo y podamos tener respuestas también de SEDECO. Sí, asimismo es importante siempre reclamar los documentos, firmar los documentos a fin de que sea un aval que respalde nuestro reclamo y no solamente eso, los productos que tienen garantía también reclamar. Cierto. Los certificados de garantía, que la garantía no es la factura ni el contrato, tiene que ser un documento totalmente diferente a los papeles que nos entregan. Entonces siempre es importante tener y exigir esos documentos. Sí, ahí me parece genial lo que decís. Yo compro, por ejemplo, un electrodoméstico y te dice, este tiene 2 años de garantía, señor. El equipo, o sea, una heladera, un televisor, lo que sea, tiene que venir con un certificado aparte de la factura que yo pueda tener como resguardo en caso de que algo falle. Entonces me voy con eso a la empresa y reclamo la garantía. Asimismo, eso está respaldado en la ley y la garantía es un documento totalmente diferente a la factura o a otro documento de la relación de consumo. Tiene que ser redactado y tiene que tener un formato también. Así que los consumidores que compren algún electrodoméstico o algún producto que tenga una garantía de un tiempo determinado, tiene que tener ese certificado. Lo mismo pasa con, yo recuerdo las motos, autos, ¿verdad? Que hoy día también siempre, incluso se hacen promociones por las garantías, ¿verdad? Pero muchas veces no te entregan esa documentación, ¿verdad? Asimismo es importante que se entregue ese documento porque no solamente es la garantía en sí del producto, sino que también ahí está detallado qué parte o qué componente es el que está cubierto por la garantía a fin de que también se pueda hacer un justo reclamo por parte de consumidores. Totalmente. Ministro, realmente muy ilustrativo, muy educativo sobre todo que queríamos hacer esta entrevista, así que te agradezco mucho la visita con nosotros y vamos a estar, como siempre lo hacemos, siguiendo muy de cerca todo el trabajo que viene haciendo SEDECO. Muchas gracias al Canal 5 Días, a Samuel por la cobertura y por el espacio que nos brinda y estaremos aquí atentos a cualquier convocatoria y muy agradecido por el espacio. Marcelo Estigarribia, él es ministro de la SEDECO hoy visitándonos aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta venimos con la parte final del programa. Jueves 16 de junio del año 2022, resumen del editorial 5 días. El gas natural paraguayo sigue esperando. Hay reservas de gas natural probadas en territorio paraguayo en el bloque de concesión ubicado en Gavino, Mendoza. Uno de los pozos es capaz de producir hoy gas natural suficiente para llenar 822.000 garrafas domiciliarias año. Sin embargo, Mario Abdo Benítez prefiere ir a comprarle gas licuado a Bolivia. ¿En serio no sabe que hay gas nacional en grandes cantidades o hay otras razones que nos oculta? La versión completa de este editorial en www.5dias.com.py. Jueves 16 de junio del año 2022, resumen del editorial El Independiente. Soberanos, pero inermes. Estados Unidos advierte que si el Congreso aprueba una ley que autorice el derribo de narcoaviones, cortará su asistencia a la Fuerza Aérea. Y la alternativa, dejar que los vuelos del narcotráfico atraviesen el cielo nacional impunemente. Proteger el espacio aéreo paraguayo es una obligación irrenunciable del gobierno ayer, hoy y mañana. Un mandato constitucional que definitivamente es irrenunciable. La versión completa de este editorial en www.independiente.com.py. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo.
Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre estés cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestro monitor global. Ayer estábamos viendo cuáles son los principales destinos de exportación de los productos paraguayos. Vemos a la inversa el día de hoy, cuáles son los principales destinos, pero o orígenes, mejor dicho, de la importación de productos de Paraguay. Y tenemos ya la placa que nos muestra lo siguiente. China, en primer lugar, a pesar de que no tenemos relaciones diplomáticas con ellos, son un gran socio comercial para el Paraguay. 32% de todo lo que importamos proviene de China. ¿Qué traemos de China? Bueno, en un 335 millones de dólares hasta ahora lo importado desde China en lo que tiene que ver con teléfonos móviles, los celulares. Máquinas de procesamiento de datos que vendrían a ser las computadoras. Hemos importado por 114 millones de dólares y neumáticos nuevos por 50 millones de dólares. En todos los casos, fíjense cómo hay crecimientos del 43, 52 y 11%. El segundo gran jugador en materia de importación de productos, o el segundo gran origen de la importación de los productos en Paraguay, tiene que ver con Brasil, que representa el 22.7% del total de lo que importamos. ¿Qué traemos de Brasil? Primeramente, automóviles de turismo, que ha aumentado en un 66%. Abonos minerales, hemos traído por 30 millones de dólares, un 36% más que el año pasado. Y hilos, cables y conductores para electricidad, hemos comprado por 24 millones de dólares y es un 22% más que el año pasado. Así que Brasil, segundo gran jugador, segundo gran país de origen de donde traemos productos a Paraguay. Y finalmente Argentina, que representa un 8.7% de las importaciones totales. Lo que mayoritariamente traemos de Argentina es naftas, que hemos comprado por 82 millones de dólares, vehículos para el transporte de mercaderías, esto vendrían a ser los camiones, por 24 millones de dólares y productos laminados de hierro o acero por 16.4 millones de dólares en el único indicador donde hay una reducción del 3%, 3.8% es justamente en estos productos laminados de hierro o de acero que se han comprado casi 1.400.000 dólares menos que lo que se había reportado el año pasado. Bueno, vamos a recordarte que siempre estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Puedes hacer tus reservas al número que aparece en pantalla, el 0985-188-188. Es un coworking café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. También contigo tenés la mejor experiencia de conexión del país. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Anda a la tienda Tigo más cercana para cambiar tu chip a 4G gratis. Asegúrate que tu smartphone sea apto para la red.
Acordate de configurar tus datos móviles seleccionando la opción 4G o LTE y descubrí este cambio que lo mejora todo. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. Y por supuesto también recordamos a Stornia, que mide, identifica, analiza intereses, hábitos y necesidades de los consumidores, conectando así la marca con la audiencia mediante contenidos específicos y de valor. Somos especialistas, somos contenidos, somos innovación, somos Stornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en el Instagram como @Stornia_PY. Y vamos a despedirnos con el ¿Sabías qué? Hoy hay un video del Banco Central del Paraguay que nos habla de la historia del dinero en nuestro país. Un video animado que nos cuenta de una forma divertida, por así decirlo, cómo surgió el dinero en Paraguay. Así que con eso nos despedimos, deseando que tengan un buen resto de jornada. Les invitamos a que sigan en sintonía del canal 5 Días. Atenderle al señor, porque la tarea que nos dio la profe va a valer puntos para el examen. Sí, qué pucha. Además, este tema es súper interesante. Hay que atender. Bienvenidos al Museo de Numismática y Joyas del Banco Central del Paraguay, el cual es un emprendimiento largamente anhelado, con el que se busca ayudar a interpretar los procesos de cambio que se dieron con los distintos acontecimientos de nuestra vida como nación, desde la fundación de la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, y entender cómo fue la evolución desde la memoria económica a la memoria histórica, para convertirse finalmente en la memoria cultural. El museo consta de 3 módulos: la época prehispánica y la colonial, la época independiente y la creación del Banco Central del Paraguay. En la América prehispánica, en el territorio que comprende hoy el Paraguay, se hallaba ocupado por los guaraníes, quienes en ese entonces permutaban mercancías por mercancías, dada su reducida economía doméstica. Luego, en los inicios de la conquista, la mayor parte de las transacciones comerciales se realizaban a través del trueque directo, por la falta de una moneda como medio de pago. Entonces, ¿en ese tiempo no usaban monedas? Asimismo, eso obligó a las personas a usar el trueque para realizar el intercambio de sus productos. En gran parte del periodo colonial, en una primera etapa, las monedas de la tierra actuaron como moneda mercancía, entre las cuales se encontraban la yerba mate, el algodón, el tabaco, la sal, el azúcar y el huevo. Posteriormente, se utilizaron ciertos productos metálicos como moneda mercancía. Algunos de estos fueron anzuelos, clavos, cabezas de hacha y las famosas cuñas de Irala. Entonces, durante todo el periodo colonial, ¿nunca circularon monedas? No, no es así. También circularon monedas como las macuquinas, que eran monedas de plata, cortadas con ángulos y estampadas a mano, por lo que tenían forma irregular, con bordes imperfectos y mal estampadas. A fines del periodo colonial, empezaron a circular las monedas con los bustos de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. En los primeros años del periodo independiente, el uso del trueque comenzó a decaer y aumentó el empleo de monedas españolas. Circulaban en el país el peso, el real y el cuartillo. Fue el gobierno de don Carlos Antonio López y Mariano Roca Alonso el que ordenó la acuñación de monedas de cobre, con la denominación de 1/12, hasta completar la suma de 30.000 pesos. Las monedas se denominaron de esta forma porque 12 monedas de cobre equivalían a un real de plata. La acuñación se hizo una parte en Inglaterra y otra en la Casa de la Moneda de Asunción. ¿Solo monedas? ¿Y los billetes? En 1847 se autorizó la emisión del papel moneda a través del Tesoro Nacional, hasta el valor total de 200.000 pesos. Posteriormente, cuando Francisco Solano López asumió la presidencia, se decidió quemar los billetes en mal estado emitidos durante el gobierno de don Carlos.
Al estallar la guerra contra la Triple Alianza, el sistema monetario establecido por Carlos Antonio López quedó totalmente destruido y empezaron a circular monedas cortadas y billetes de otros países. Durante la guerra y periodo de ocupación, circularon monedas y billetes de países como Argentina, Brasil e Inglaterra. De hecho, la ley monetaria de 1871 dejó como circulante principal las monedas de oro y plata acuñadas en países extranjeros, principalmente de los países de ocupación. Y también se decretó la total desmonetización de todas las emisiones papel de guerra y anteguerra. No estábamos muy bien después de la guerra entonces. Sí, por un largo periodo de tiempo, debido a los problemas financieros del gobierno y de la economía toda. A partir de 1882 surgen los bancos privados de emisión, pero su importancia fue escasa. 34 años después se crea la Oficina de Cambios, que se encargaba de mantener un control sobre el ingreso y egreso de divisas y la fundación de bancos privados. Luego, en el gobierno de Eligio Ayala, se promulgó una ley retirando al Banco de la República, que era una institución privada, la prerrogativa de manejar las emisiones en el terreno monetario. También se autorizó a la Oficina de Cambios a emitir billetes de curso legal contra entrega de oro sellado. Con esta ley, el gobierno de Eligio Ayala creó un organismo que puede decirse fue el antecesor de nuestra banca central. El Banco de la República del Paraguay, creado en 1936, sustituyó a la Oficina de Cambios. Su función era comprar y vender oro sellado, emitir, canjear y convertir billetes. ¿Y el Banco Central? ¿Cuándo lo que aparece entonces? Sí, ¿y el guaraní? Fue en el gobierno del general Higinio Morínigo, en 1943, que se llevó a cabo una reforma monetaria y se crea el signo monetario guaraní. Los primeros billetes guaraníes que circularon fueron pesos legales, resellados en guaraníes. Las primeras emisiones de la nueva denominación se realizaron en 1944 y estuvieron a cargo del Banco del Paraguay. Desde ahí, el guaraní es la unidad monetaria de la República del Paraguay y fue durante la presidencia del doctor Federico Chávez que se creó el Banco Central del Paraguay, siendo designado como su primer presidente el doctor Epifanio Méndez Fleitas. Cabe destacar que el guaraní es una de las monedas más antiguas y estables de la región. Bueno chicos, este ha sido un pequeño recorrido por la historia del dinero en el Paraguay. Muy interesante. Nunca me imaginé que para llegar a nuestro guaraní actual tuvimos que pasar por tanto. Sí, ¿verdad? Y es bueno saber que nuestra moneda se encuentra bien manejada.